Fernando, y ya hablamos en el bloque anterior sobre lo que está pasando en Venezuela, esta situación bastante particular, pero quería preguntarte sobre Estados Unidos. Estamos a 10 días de la asunción de Donald Trump como presidente, están pasando cosas en la política en ese lugar y también, ¿por qué no decirlo? Se ha generado cierta polémica por la reacción del gobierno local en California, en Los Ángeles, a propósito de estos incendios, mega incendios que han vivido esos lugares. ¿Cómo estás viendo tú el panorama 10 días del cambio de mando en Estados Unidos? A ver, lo que ha llamado la atención es la sostenida acción del presidente electo de comenzar a declarar propósitos expansionistas en términos territoriales. Y si bien es cierto, en su primer gobierno sugirió la idea de comprar o canjear Groenlandia, como lo hizo los Estados Unidos en 1857 con Alaska, la verdad es que esta situación, junto con las declaraciones respecto a Canadá, etcétera, parecen corresponder más bien a un intento de nivelar la agresividad territorial y geopolítica de China y Rusia tras la invasión a Ucrania y particularmente las amenazas que Xi Jinping ha comenzado a desarrollar sobre Taiwán. En ese sentido, Estados Unidos, o Trump más bien, parece creer que es necesario ejercer o blandir un poco la espada, amenazar con el poder duro para ser creíble en términos de las negociaciones que se vienen con posterioridad. Ahora, la rumorología sugiere que las negociaciones preliminares con Rusia no están yendo bien, en el sentido de que el fin del conflicto en Ucrania no estaría funcionando, y las reacciones de Trump en ese tipo de circunstancias suelen ser muy duras. Como te comentaba hace algún tiempo atrás, en su primer gobierno sus relaciones con Kim Jong-un pasaron de My Dear Friend Kim, mi querido amigo Kim, a Rocketman, una vez que él se negó a desarticular su programa nuclear. Por lo tanto, en esta ocasión, con un Putin que ya ha comprometido demasiado, en el que la sangre ya ha llegado al río, va a ser francamente interesante ver cómo se reacciona, cuáles van a ser las peticiones, cómo se va a manejar. Lo mismo las relaciones ahora ya frontalmente geopolíticas y geoestratégicas más que económicas que se están desarrollando con respecto a China popular. Y ahí, a propósito de algo que comentaste, Fernando, ¿cómo hay que interpretar estas declaraciones de Donald Trump a propósito de Canadá, Groenlandia? Hay que verlas como, bueno, el canal de Panamá también, hay que verlos como oye, esto es una iniciativa en serio, es para hablarle a algún nicho, o ¿cuál es el objetivo? Porque además menciona lo de Groenlandia, pero el hijo de Donald Trump fue pocos días después de la declaración ahí a hacer algunos videos para redes sociales con un influencer ahí. Entonces, ¿cómo se interpreta ese tipo de declaraciones? A ver, lo que pasa, esta es una situación muy parecida a lo que fue la primavera árabe, que en Occidente tendimos a combinar, a considerar similares procesos que eran dramáticamente distintos entre sí. Lo que ocurrió en Bahrein, en Qatar, no tenía nada que ver con lo que ocurrió en Egipto, en Libia o en Túnez. Sin embargo, los metimos todos dentro del mismo paquete. En este caso en particular, el problema con Panamá tiene que ver esencialmente con la penetración de China en América Central, donde hubo planes en su momento de construir un canal en Nicaragua, a través precisamente del lago Nicaragua, con un cataclismo ecológico masivo, digamos, y que se detuvo simplemente por la pandemia y por problemas de financiamiento de algunos bancos chinos. El caso, y por lo tanto es más bien una amenaza en el sentido de alguna manera contener eso. Podríamos considerar que es un eco del puerto chino en Chancay, en Perú. El caso con Canadá tiene que ver más bien con una esgrima de pelea política
por cuanto Justin Trudeau representa exactamente lo que Trump odia, es decir, un liderazgo que él considera woke y que tiene una aproximación de poder blando, socialdemócrata, y que fue muy crítico con él tanto en la campaña como durante el gobierno Biden. Entonces, en ese sentido, todos estos teasings, todos estos hostigamientos de que Canadá sería un estupendo estado, digamos, claro, y que Justin Trudeau es el gobernador del estado de Canadá, es un mecanismo de alguna manera para recordar quién es quién. Respecto a Canadá, a México es un poco lo mismo. Claudia Sheinbaum llegó al gobierno con una actitud un poquitito agresiva. Recordemos que buena parte del nearshoring, es decir, del transporte de la capacidad de manufactura de productos norteamericanos desde China popular, se hizo precisamente a México y Canadá. Y eso fue lo que le permitió a López Obrador mantener a flote la economía mexicana. Con los enormes gastos que desarrolló. En este momento, lo que está haciendo Trump es recordarle a Claudia Sheinbaum quién es quién dentro de un proceso en el cual tanto con Canadá como con México viene la renegociación del NAFTA en su segunda versión. Groenlandia es un tema geopolítico mayor. Básicamente con el progresivo deshielo del Ártico, recordemos que el Ártico, al contrario de la Antártica, no es un continente, sino que es un conjunto de islas rodeadas por una capa de hielo permanente. Al retroceder el hielo, se abrió una vieja quimera que era el paso del noroeste, es decir, un paso por el norte de los archipiélagos de Canadá entre el Atlántico y el Pacífico. Eso tiene consecuencias comerciales que son sencillamente monstruosas para la economía europea y norteamericana. Y el gran temor que tiene Estados Unidos y Canadá es que Rusia ha sido muy agresivo en términos geopolíticos respecto al Ártico. Incluso han instalado banderas de metal debajo del agua, en el fondo marino, etcétera. Y Canadá ha estado desarrollando una actitud bastante activa de reafirmación de la soberanía. Pero el gran temor que tiene Estados Unidos es que estas actitudes no sean lo suficientemente intensas, y con el régimen de Trudeau tampoco existía la cooperación militar. Hubo momentos en que el régimen de Trudeau puso en riesgo la continuidad del sistema integrado canadiense-norteamericano de defensa aérea del Norteamérica, el NORAD, al negarse a comprar unos determinados aviones, etc. En medio de toda esa situación, esto fue, por decirlo de alguna manera, un raspón de pintura y un mensaje a ese tipo de liderazgo. Y pese a que Dinamarca es un aliado muy leal, el punto es que Dinamarca es un país militar y políticamente débil en el contexto europeo, y por lo tanto probablemente no tendría las capacidades respecto a la defensa de Groenlandia. Recordemos que Groenlandia es un territorio autónomo dentro de la monarquía de Dinamarca. Tiene su propia bandera, pero cae bajo la soberanía y protección militar danesa, más allá de que está en el área de influencia canadiense y norteamericana, generándose un problema. Para ser sincero, yo tiendo a creer que esto, más que realmente convertirse en algo práctico, lo que está haciendo Trump, al igual que en su primer gobierno, es exigir a los países de la OTAN, los países europeos, que gasten su cuota comprometida de defensa. La Carta Atlántica plantea que todos los estados europeos tienen que gastar al menos el 2% del PIB en defensa. Hay países como Alemania, que antes de la invasión rusa a Ucrania estaba gastando el 1,2%, y otros como España, que gastaban el 0,79%, menos de la mitad, y confiaban implícitamente en el paraguas nuclear norteamericano. Claro. Lo que está haciendo Estados Unidos ahora es básicamente tocarles el timbre, encenderles la luz roja y decirles: señores, gasten o gasto, digamos, o se hacen cargo ustedes o me hago cargo yo, y probablemente no les guste que yo tenga que hacerme cargo. Y ahí, a propósito también de la administración de Trump, un personaje que ha sido muy protagónico tanto en la campaña y ahora después de haber ganado la elección es Elon Musk, magnate, dueño de, Twitter, Tesla, SpaceX y varias cosas más. Ha tenido un rol protagónico como actor político. O sea, lo van a nombrar a cargo de este Departamento de Eficiencia Estatal. Pero también ha tenido discrepancia importante con el gobierno del Reino Unido. Se ha reunido, por ejemplo, con los líderes del partido AfD en Alemania. Alemania. Entonces,
lo vemos bastante activo, y de hecho ya hay autoridades europeas que se están alertando un poco a propósito de acusarlo de injerencia en sus asuntos internos. ¿Cuál te parece que es el rol de Elon Musk? A ver, Elon Musk es la punta del iceberg. Prácticamente todo Silicon Valley se inclinó a favor de Trump en una maniobra que sorprendió a muchos y que es de alguna manera bastante difícil de entender. La razón parece ser una serie de entrevistas que dieron algunos magnates de la tecnología, que cuando se reunieron a su vez con los representantes de la campaña de Kamala Harris, ella les advirtió que les iba a introducir una legislación de restricciones particularmente intensa, sobre todo en los desarrollos de inteligencia artificial. Apenas se produjeron esas reuniones, todos los grandes magnates de Silicon Valley y de la tecnología, desde Jeff Bezos hasta Elon Musk, Zuckerberg, etcétera, se lanzaron a apoyar a Trump en el sentido de que el discurso libertario les resulta mucho más cómodo en términos de su acción. El problema de esto es que Elon Musk, en cuanto a tal, más allá de ser una persona genial, y eso está fuera de toda discusión, es una persona psicológicamente inestable. Recordemos que ha pasado por fases en las cuales dormía en la cadena de montaje de los automóviles Tesla, otros momentos en los cuales se fascinó con la carrera espacial y comenzó a desarrollar SpaceX, otros momentos en los cuales también ha tenido inclinaciones hacia aproximaciones esotéricas, llegó a plantear que el faraón Ramsés II había sido un alienígena y que las pirámides de Egipto eran naves espaciales. Todo ese tipo de circunstancias hace que sea una figura que va a tener un enorme poder, pero que puede, de la mano de su inestabilidad, generar serios problemas. Y luego tenemos también esta agenda que se sospecha pudiera estar orientada a la desregulación de las tecnologías avanzadas, particularmente de inteligencia artificial y una serie de otros aspectos. Yo personalmente no me preocupa tanto porque es una persona que tiene una muy elevada concepción de sí mismo, cosa que ocurre exactamente igual con Trump, lo cual plantea que más que haber un riesgo de conflicto o de lucha de egos, es más bien la pregunta de cuándo va a ocurrir. Tiendo a ver como bastante incompatible. La Oficina de Restricción de Gastos y de Eficiencia del Estado federal, del gobierno federal norteamericano, es sencillamente magnífica, y convengamos que él y el otro empresario de apellido indio, que no me pidas que lo repita, pasé 20 años tratando de aprenderme el apellido de Apu de los Simpson. Claramente se generó una situación en la cual confiemos que esa oficina alcance a dar frutos antes de que se produzca este conflicto. Claro. Pero va a ser un choque de egos, y particularmente el choque con Gran Bretaña es complejo, porque si bien Estados Unidos puede tener fuertes discrepancias con Francia y Alemania, Gran Bretaña es un aliado estructural. Es parte de los Five Eyes, los 5 ojos, en términos de inteligencia digital, es parte de una red de la red Echelon, es decir, es parte de un sistema de poder del cual no es posible prescindir, y por lo tanto esto quizás es un gusto que Elon Musk va a poder darse una sola vez antes de ser llamado al orden. Bueno, veremos cómo se desarrolla eso. Vamos a estar atentos sobre todo a la asunción de Donald Trump. Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora. Por favor, muchas gracias a ustedes y que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta con más Llegó la Hora.